Yo escarmendio que aún camino entre las ruinas de lo que fue la capital del todo, donde ahora se alza el palacio como un cadáver. Coronado que se niega a morir, tomo la pluma una vez más para extender la verdad que otros han querido enterrar bajo capas de polvo y leyendas. Este planeta, nuestro planeta, que antes no tenía fronteras más que las que dibujaban los ríos y las montañas, se hallaba, como bien sabéis, dividido en 6 grandes reinos, 6 pedazos de un mismo cuerpo que, en tiempos remotos, respiraba unido bajo un solo cielo y una sola corona. Aquí, en este lugar donde escribo estas líneas, se encontraba el corazón palpitante de aquella unidad a la gran capital, la que los antiguos llamaban simplemente el centro. Desde sus murallas partieron las primeras legiones, desde sus salones se forjaron los primeros tratados, desde sus tronos salieron los reyes que soñaron con que un día el mundo entero sería una sola sombra bajo su estandarte. Pero la unidad no dura cuando la ambición crece más rápido que la sabiduría. Hubo en tiempo, nadie sabe con exactitud cuántas generaciones atrás, en que los señores de las provincias lejanas empezaron a mirarse en espejos propios en vez de en el espejo del rey. Primero fueron susurros. ¿Por qué tributar tanto al centro, si nuestras minas son nuestras, si nuestros campos nos alimentan a nosotros? Luego fueron rebeliones abiertas a un duque que se coronó rey en el este, un señor de las islas que izó bandera negra, un caudillo del sur que juró que nunca más doblaría la rodilla ante un trono de mármol lejano. La guerra que siguió no fue una sola batalla, sino un largo desgarro que duró décadas. Al final, cuando la sangre ya había empapado la tierra hasta volverla barro negro, quedaron 6 reinos en 6 coronas, 6 banderas, 6 odios que se alimentaban mutuamente. Aiel primero, este que llamamos ahora el primer reino, o simplemente el reino del centro, se quedó con lo que quedaba del antiguo esplendor. El palacio, aún imponente, aún capaz de hacer que el ego más hinchado se sienta pequeño al cruzar sus puertas. Sus corredores de mármol blanco veteado de oro, sus salas donde la luz entraba por vidrieras que contaban historias de unidad perdida. Sus jardines donde antes crecían flores traídas de todos los confines y ahora solo sobreviven las malas hierbas que nadie se atreve a arrancar. Pero no os engañéis, en el primer reino no es el más grande ni el más rico. Es el más orgulloso, el más nostálgico, el que más sufre la herida de haber sido todo y haber quedado reducido a 1 entre 6. Desde aquí siguen saliendo hombres y mujeres con la misma visión que vosotros describís, en dominio absoluto, supremacía sobre los demás. Siguen soñando con reunificar lo que se rompió, con volver a ser el corazón que bombea sangre a todo el cuerpo, y por eso mismo siguen siendo temidos, porque cuando un reino recuerda que fue imperio, su hambre nunca se sacia. Girlo nació de ese mismo sueño. Él no era de sangre real antigua, era un hombre hecho de hierro y voluntad, un general que ascendió pisando los cadáveres de quienes se interponían, pero en su pecho ardía la misma llama que quemó a los reyes antiguos, la creencia de que la división era una afrenta, de que el mundo debía volver a ser uno y que ese uno debía gobernarse. Desde aquí, desde este palacio que aún huele a grandeza perdida, tomadlo como verdadero o como falso, según el peso que deis a las ruinas que aún veis a vuestro alrededor. Yo, escarmendio, que he caminado por los salones vacíos del palacio y he sentido como el eco de los pasos antiguos aún resuena en las piedras, os digo esto: el pasado no muere, solo se disfraza de presente. Y mientras este lugar siga en pie, mientras sigan saliendo de aquí hombres con la visión de la supremacía absoluta, la herida de la división seguirá sangrando. Que vuestros ojos lo vean claro aunque duela, aunque el dolor sea el precio de recordar. El año 1544 marcó el principio del fin disfrazado de comienzo. La muerte del rey Enixer en el campo de batalla, una lanza enemiga que le atravesó el pecho mientras gritaba órdenes que ya nadie obedecía, dejó un trono vacío y una nación que aún olía a sangre fresca. Su hijo mayor, Sosker, de apenas 14 primaveras, fue alzado como rey en una ceremonia que más parecía funeral que coronación. El muchacho tenía la corona, el sello, el título, pero no tenía ni voz ni mando. El verdadero cetro, el de hierro y miedo, quedó en manos de Girlo, el supremo general, nombrado regente por el Consejo de Feudos, en una decisión que nadie se atrevió a cuestionar en voz alta. ¿Por qué Girlo? Porque era el hombre que había ganado las últimas 3 guerras para Enixer, porque sus legiones lo seguían como perros fieles, porque en los ojos de los nobles aún brillaba el recuerdo de las ejecuciones que había ordenado cuando los feudos dudaron en pagar tributo, y porque en aquel momento nadie imaginó que el guardián del trono pudiera convertirse en su dueño. Mientras tanto, el consejo actuó con rapidez quirúrgica. Los hermanos menores de Sosker, 2 niños de entre 7 y 11 años, frutos tardíos del lecho de Enixer con su última esposa, fueron arrancados del palacio de descanso, aquella joya de jardines colgantes, a las afueras de la capital. Los guardias llegaron al alba, sin tambores ni heraldos, solo botas pesadas, antorchas apagadas para no alertar a los sirvientes, y órdenes selladas con el águila del consejo. Los niños fueron sacados en carruajes cerrados,
con cortinas negras que no dejaban ver ni el sol ni las lágrimas. Su destino oficial en el castillo de la reina, en el corazón mismo de la nación, un lugar de torres altas y muros gruesos donde, se decía, las madres reales criaban a los herederos en seguridad y lujo. Pero yo estuve allí, entre las sombras de los establos, cuando los carruajes partieron. Vi como uno de los niños, el menor de 7 años con el cabello del mismo color rojizo que su padre, se asomó por una rendija y miró hacia el palacio grande como si supiera que nunca volvería a verlo. No lloró, solo miró, y esa mirada aún me persigue en las noches sin luna. Nunca llegaron al castillo de la reina, los rumores corrieron como fuego en paja seca, una emboscada en el paso de las sombras, bandidos que nadie pudo identificar, cuerpos arrojados a un barranco donde ni los cuervos se atrevían a bajar. Otros susurraban que los carruajes nunca salieron de los bosques reales, que fueron desviados por orden directa del regente. Girlo, en público, ordenó investigaciones, recompensas, castigos ejemplares a los supuestos culpables. En privado callaba, y su silencio pesaba más que cualquier confesión. La desaparición de los herederos fue la primera pieza de un juego mucho más oscuro que apenas comenzaba a desplegarse. Si te ha gustado esta crónica desde las ruinas del pasado, suscríbete para descubrir qué sucedió con el joven rey Oscar y cómo la sombra de Girlo se extendió sobre los 6 reinos. Gracias por escuchar.